Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Francisco Mena Oriamuno. Soy profesor de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en la Universidad Nacional de Costa Rica. Soy costarricense y le agradezco a la profesora Claudia Chaura que me haya invitado a esta conversación. Hoy lamentablemente tengo que hacerlo a través de un video debido a que no tengo condiciones de estar en el horario que ella necesitaba. Pero la considero una persona de gran valor e importancia, por lo que este, eh, decidí hacer este ofrecimiento para apoyarla. Eh, Vamos a ver, ¿cuál es el papel de la exégesis en la tarea hermenéutica? Vamos primero a tratar de conceptualizar ambas cosas. Exégesis es el esfuerzo racional y metódico que se realiza para entender lo que se dice en un texto. En sentido general, es como una autopsia del texto. Es decir, el texto es una cosa, un objeto que está allí y usted usa varias herramientas para buscar qué es lo que dice ese texto, cuándo se dijo, cómo se dijo. Y hay una serie de métodos que se consideran fundamentales, que son los métodos histórico-críticos, que hacen referencia a la necesidad de eh, aplicar cuestiones propias de la historiografía, es decir, establecer fechas, establecer autores, establecer condiciones o pruebas que establezcan cuál es el espacio y tiempo en donde un texto se escribe. En este sentido, la exégesis trata al texto como algo que ya no está vivo, ¿verdad? Y esa es la tarea de la historiografía, ¿verdad? Ejercitarse en el análisis de algo que sucedió, que ya no sucede, o que sucede un fenómeno que surgió en algo que sucedió antes. La historiografía busca reconstruir todo eso y los métodos histórico-críticos surgen precisamente de la necesidad de establecer una estructura analítica historiográfica con relación a los textos de la Biblia. Por esta razón, hay dos grandes núcleos que son semejantes entre sí en su aspecto teórico, que son los estudios del Pentateuco y los estudios de los Evangelios. ¿Por qué son parecidos? ¿O cuál es la semejanza? Que en lugar de leer libros aislados, se leen tradiciones. Entonces, hay tradiciones que van desde el Génesis hasta Números, permean o tocan levemente Deuteronomio, ¿verdad? Pero esas tradiciones se pueden, digamos, eh, extraer, tipificar, caracterizar. Entonces sabemos, por ejemplo, que la tradición sacerdotal se preocupa por las genealogías y por la estructura ritual del sacerdocio, por lo que sería la, este, eh, el proceso ritual que tiene que estar bien delimitado. Entonces ahí vemos en Levítico depositarios de estas ideas
está Crónicas. Y de ahí va surgiendo una idea particular de la centralidad del templo, de la centralidad del ritual, del sacrificio, etc. Y de el linaje, ¿verdad? Entonces, en este caso, no se puede hablar solo de libros independientes, sino de tradiciones que cruzan los libros. Del mismo modo en los sinópticos. Claro, tenemos Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero hay tradiciones que los cruzan. Vean ustedes que las bienaventuranzas que solo están en Mateo y Lucas no aparecen en Marcos ni en Juan. ¿Por qué? Porque esta tradición se preserva en estos dos y no en estos otros dos. Bueno, esa es la tarea, explicar todo eso y mostrar qué tradiciones van desde Marcos hasta Juan. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿verdad? Entonces, a eso se dedican los métodos histórico-críticos. Luego tenemos una gran gama de métodos literarios, ¿verdad? Que son mucho más flexibles. Eh, pero para lo que nos toca, eso sería como suficiente. La hermenéutica tiene que ver con los procesos de interpretación que de alguna manera están implicados parcialmente en la exégesis, pero que la interpretación en la tradición cristiana trae desde allá hasta el presente. Esto significó aquí, pero ¿qué significa hoy aquí para nosotros? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, qué tienen que ver los rituales con nosotros hoy? Los rituales sacerdotales que explican el Levítico, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la pureza ritual. Hoy no consideramos este, tocar a una mujer con flujo de sangre menstruante como una situación de impureza. Y todo esto lleva un proceso muy delicado en Levítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué aspectos de las tradiciones bíblicas son relevantes hoy y cuáles no? En este sentido, lo lógico es pensar que exégesis y hermenéutica de alguna manera deben estar profundamente entretejidos. Sin embargo, como decía, algunos métodos literarios actuales de lectura bíblica no hacen ese clic con la historia, sino que leen y de una vez asumen. Hay una noción muy interesante en esto que es la producción de la lectura misma. Es decir, yo al leer reproduzco y recreo el texto que leo. Y en ese sentido es libertad del lector decir lo que la experiencia de lectura le ofrece. Eso significaría que cualquier lectura de la Biblia que se haga en ese proceso es legítima, aún aquellas que pudieran sonar o ser racistas, es legítima. Esos son los problemas que tenemos hoy al tratar de definir estas áreas y su función sociopastoral, ¿verdad? Es socio porque es social, es un acto social. Eh, Toda persona que hace una lectura bíblica y la comenta, la explica, la escribe, la dice, está haciendo un acto social. Entonces es sociopastoral. Por eso la tarea fundamental en nosotros
es el desarrollo del discernimiento, que recuerden está dentro de los dones espirituales, ¿verdad? Eh, Sin embargo, es un don que debe ser ejercitado y desarrollado, y es una obligación ética de toda persona que se forma en el campo de la teología. No se trata de decir bien algo, se trata de entender también por qué se dice, cuál es el origen de lo dicho, etcétera. Entonces, exégesis es sacar y hermenéutica de una u otra manera trasladar. Eh, hay otros temas que son un poquito más sofisticados y muy interesantes para las personas de América Latina. José Severino Cruato, uno de los exégetas más importantes que estas tierras han dado, este, eh, decía que no solo se trata de exégesis, no solo se trata de sacar el significado, sino que hay también una eisegesis, es decir, una forma de meternos nosotros dentro de la Biblia. Eh, no en el mismo sentido que señalaba estos métodos que hablan de producción o reproducción o transformación del texto a través de la lectura que yo hago. La eisegesis, como la ve Croato, es ingresar a la lectura de la Biblia desde los problemas acuciantes del presente. Un tema, el embarazo adolescente. Aquí en Costa Rica, hasta hace unos 8 años, el embarazo adolescente era algo, el 20% de todos los partos que se tenía en este país era de mujeres menores de 18 años, de niñas. Entonces, cuando pasa la ley sobre la prohibición de las personas mayores de edad de tener relaciones con menores de edad, esa ley fue un hasta aquí al embarazo adolescente. Ahora eso ha decaído como hasta un 5%. Vean ustedes ese detalle. Pero en aquel momento, un 20%, allá por el 2008, yo tuve que enfrentarme a eso en una comunidad en la cual trabajé. Es una comunidad realmente rarísima porque era una finca cafetalera que un expresidente donó a no sé quién y que quedó ahí para un grupo que se llamaba Copan, que era un grupo de lucha por la vivienda, hiciera ahí su ciudadela. Bueno, resulta que después esa finca fue tomada como un lugar de gestión de propaganda política, y entonces todo grupo, todo partido político o candidato que lo consideraba bien, metía ahí grupos de personas sin casa, sin hogar, y ahí se fueron formando. Y es una comunidad que en realidad está formada por 28 comunidades independientes. Es una finca que puede tener 2 kilómetros cuadrados, y en esos 2 kilómetros cuadrados, ustedes se pueden imaginar el tamaño, habitan 66.000 personas más o menos. O sea, la densidad de población es simplemente impensable. Pero bueno, así es, con todos los problemas que eso acarrea. Ha invertido, los gobiernos de turno han invertido mucha plata en esa comunidad para levantarla. Pero en el 2008, que a mí me tocó ir, resulta que uno de los temas fundamentales y preocupación de las instituciones gubernamentales que estaban trabajando ahí era el embarazo adolescente. Y nosotros asumimos un curso que se dio para madres, adolescentes madres, en
en la universidad, lo hicimos así. Simplemente pedimos apoyo, quién puede enseñar esto, quién puede enseñar lo otro, y ahí entre todos nos cuadramos, hicimos el mismo curso que se daba institucionalmente con un título de aprovechamiento. Bien, aquí surge la pregunta. ¿Es posible generar algún tipo de lectura bíblica que nos ayude a lidiar con el embarazo adolescente más que la moral cristiana o la teología moral y la moral de la iglesia en general, que nos dice eso es pecado, o no aborten, o como decía un obispo, bueno, esas chiquillas que parecen un mecate con un nudo? No sé si han visto eso, ese es un dicho tico, que es que se toma un mecate, se le hace un nudo en el centro, ¿verdad? Y queda así gordote, y bueno, eso es lo que decía este obispo. Eso lo escuché yo en una misa una vez. Eh, y ahí hay un elemento que no tiene que ver con esto, pero es la base de todo esto. Necesitamos leer la Biblia de tapa a tapa, y no leerla devocionalmente, sino leerla con atención, tomar apuntes, pensar, ver relaciones, ver temáticas, etcétera. Eso es una tarea que cualquier persona que estudia teología pastoral o educación cristiana, lo que sea, debe hacer. No se puede hacer vino sin uvas, no se puede hacer ni exégesis ni hermenéutica sin un conocimiento profundo, pero también general, de la Biblia misma. Bueno, habiendo dicho esto, eh, a mí se me ocurrió, por una lectura que había hecho 15 años antes, de un librito que se llama Acceso a Jesús, del profesor José Ignacio González Faust, jesuita español, que hacía una aseveración sobre las contradicciones precisamente entre hermenéutica y exégesis, cuando la exégesis cuestionaba postulados fundamentales de la teología dogmática o de la teología eclesiástica, por ejemplo. En teoría, el texto más antiguo es más cercano al original. El texto más difícil es cercano al original, y el texto más corto es cercano al original. Estos tres principios son principios básicos de historiografía que nos indican que usualmente en el proceso humano de repetir algo, ¿verdad? Y estamos hablando que en los evangelios se trata de tradición oral, que en el proceso humano de repetir algo, lo difícil se facilita, se explica, lo corto se amplía porque necesita explicación, y lo más antiguo es mucho más simple. Esos son tres postulados fundamentales. Aparte de los relatos de la Anunciación en Lucas y Mateo, hay un relato del siglo II sobre el nacimiento de Jesús, que que se presenta por una tradición muy antigua. Es decir, vean, siglo II es muy antigua, ¿verdad? Muy cercana a los evangelios, porque no hay muchas de esas, en que se indica que un legionario de apellido Pantera violó a una muchacha de Nazaret, y esta muchacha era una tal María, de donde había surgido un niño que era Jesús. Esta es la tradición, ¿verdad? Ahora, no se trata de decir, porque es más antiguo, esa es la verdadera, no, no. Pero nos da una idea de por qué, si en esta visión historiográfica tan disciplinada no se tiene, no se es consecuente, se llega a una serie de problemas como este que voy a señalar.
Resulta que ese texto tiene que ser discutido, analizado profundamente y comparado con los relatos de la anunciación en la Biblia y del nacimiento de Jesús. Curiosamente, el texto más difícil, pero un texto fundamental para la reconstrucción del Jesús histórico, se encuentra en Marcos 6:3, en donde Jesús en su casa, en Nazaret, es confrontado por una multitud que lo admira, es decir, está horrorizada de ver lo que esta persona hace, y dice, y piensan, pero ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de María? Y no conocemos a sus hermanos y hermanas. Entonces, ¿de dónde le viene esta sabiduría y estas obras portentosas? Esa frase, ¿no es este Jesús el hijo de María?, es clave. ¿Por qué? Porque es una frase corta, muy difícil, porque ¿dónde está José? ¿Verdad? La población de Marcos, en Marcos 6, no conoce a José. De hecho, Marcos ni lo menciona en ninguna parte del Evangelio. Y Marcos es el Evangelio más antiguo, entonces habría que hacerle caso. Sin embargo, toda la estructura exegética, ¿verdad? Toda la institución exegética durante décadas ha tratado de decir que Marcos 6:3 no es el original, que es Mateo, la versión de Mateo que dice, no es este Jesús el hijo del carpintero e hijo de María. Vean qué sutileza. Marcos, no es este Jesús el carpintero e hijo de María. Y Mateo, no es este Jesús el hijo del carpintero e hijo de María. Entonces, contra todas las bases de la misma teoría historiográfica que soporta los métodos histórico-críticos, autores de distintos calibres han señalado que el original es el que se explica, es decir, el más fácil, contrario a la misma teoría de estos métodos. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿qué hace la hermenéutica? Que no tiene las herramientas de interpretación exegética del significado de un texto, tratando de interpretar esto. No puede hacerlo. Y la hermenéutica depende, si queremos ser honestos, de la exégesis. Y una lectura que diga, sí, yo voy a hacer esta lectura porque en mi experiencia yo he sentido y hago esa lectura y vuelvo a reescribir el texto, por Dios, ahora voy a decir por qué esto es tan terrible. Eso no se debe hacer de ninguna manera. Entonces, en el caso de María, de Marcos 6:3, Marcos 6:3 es más cercano a esta idea del siglo II sobre el legionario Pantera que viola a una muchacha que Mateo. ¿Me entienden? Esto es el problema que tenemos. Es un problema tras otro, y por eso hay que dedicar tanto tiempo a la exégesis. Es una necesidad. De lo contrario, y aquí es donde voy a explicar por qué para mí es tan aterrador que esto suceda, este tipo de lectura, es por lo siguiente. Desde la filosofía intercultural, nosotros sabemos que
Las culturas producen conocimiento. Uno, sabemos que ese conocimiento es legítimo. Dos, porque sirve para vivir, ¿verdad? Y lo que sirve es legítimo. Ustedes podrían decir, bueno, es que ahora se produce más arroz. Sí, pero antes podíamos producir arroz, papas y un montón de otras cosas sin tecnología. Y había suficiente. El problema no es cuánto se produzca, el problema es cuánto vale y cómo se distribuye. Entonces, el conocimiento cultural ha servido para mantener a nuestros pueblos por cientos de años, así como el conocimiento cultural de los pastores de Palestina les permitió vivir cientos de años. Entonces, las culturas son conocimiento, producen conocimiento, ese conocimiento es válido. Y para acercarse a otra cultura, yo no tengo que escuchar. Oigan bien este punto. Necesito que la cultura de la otra cultura se quede en mí y resuene en mí. Escuchar no es suficiente. Entonces, para una teoría hermenéutica adecuada, yo necesito establecer no solo la legitimidad del conocimiento de la otra cultura, en estos casos de las culturas bíblicas, ese conocimiento de ellas era legítimo. Yo no tengo por qué llegar a decir, bueno, es que esto es primitivo, que es lo mismo que hemos hecho con nuestros pueblos originarios. Eh, y aquí es donde voy, ese tipo de invisibilización, sino malversación del conocimiento originario, es lo mismo que se hacen estas lecturas de ese tipo. Es una violación a la cultura ajena. Entonces, el tercer punto es que yo en la Biblia necesito dejar que la cultura, el lenguaje bíblico resuene en mi persona. Necesito escuchar. Y yo tengo otra razón más que es de tipo teológico, histórico, teológico, pastoral, no sé cómo llamarle. Nosotros en la Biblia estamos escuchando a nuestros y nuestras ancestras. La Biblia es, para las personas con conciencia cristiana, es nuestra raíz. Ahora, si a mí lo que dijo mi abuelita no me importa y lo que voy a hacer es repetirlo a como a mí me da la gana, pues bueno, de ahí eso es un deseo suyo, ¿verdad? Y yo no lo discuto. Pero a los ancestros y ancestras se respeta, se les recuerda porque tenían un conocimiento que nos legaron. Y ese es el mismo principio de por qué es tan importante no solo leer sistemáticamente, ordenadamente, sino leer y dejar resonar en uno las cosas que dice el otro. Jesús, hijo de María. ¿Qué nos resuena con eso? No hay padre en una sociedad patriarcal estricta. ¿Quién era Jesús? Un bastardo. ¿Y María? ¿Qué era María? ¿Por qué entonces Dios acoge? Y es como se ve en la introducción de Marcos, después del verso 9 del capítulo 1, Jesús llega solo de Nazaret de Galilea. Llega solo ante Juan el Bautista. Y después de ser bautizado, es cuando el cielo se rasga, se rompe. Eso es lo que dice. No es que se abre, no, se rompe el cielo y sale esta voz poderosa diciendo, este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Por qué Dios se fijaría
en el fruto de una mujer violada. Porque eso es la tradición bíblica. La tradición bíblica, el menor siempre es el que es exaltado. El último es el que es puesto primero. Y en este caso, la persona sin honor, sin pedigrí, como es el Jesús de Marcos, es tomado por Dios y exaltado como su Hijo. ¿Quién nos dice eso a nosotros y nosotras? Esta discusión yo la trabajé para hablar de las madres adolescentes. Si Dios había reivindicado a María y a su hijo, ¿por qué no lo haría hoy con las adolescentes madres? ¿Por qué las comunidades no vemos en esos hijos fruto de errores, de violaciones, de tantas cosas? No vemos la semilla de la salvación. ¿Por qué estos niños tienen que ser fruto de un pecado y ser tratados de esa forma? ¿Por qué estos niños, como sucedió con María y Jesús, no pueden ser reivindicados por la comunidad, recordando que este hijo solo, sin padre, fue adoptado, recibido, abrazado por Dios? Yo aquí no estoy contradiciendo la tradición, en el sentido de que el credo, ¿verdad? Dios de Dios, luz de luz, ¿verdad? Toda esta cosa. Ni Nicea ni Calcedonia, eso es un tema aparte. Aquí es Marcos, y a Marcos hay que escucharlo como es Marcos. No hay que escucharlo como es Mateo o es Lucas o es Juan. Para Marcos así es como pasaron las cosas. Le toca a otras personas resolver esas discrepancias. Pero a nosotros nos toca escuchar a Marcos. Igual que escuchamos a Juan, igual que escuchamos a Lucas, igual que escuchamos a Mateo. Porque si lo que dice Marcos no se escandaliza, entonces la única forma de trabajar con eso es quitar a Marcos de nuestra Biblia. Marcos no conoce a José como padre de Jesús. Entonces, Jesús el carpintero, hijo de María. Y el arreglo inmediato, 20 años después de Mateo, ¿verdad? Jesús, el hijo del carpintero e hijo de María, ¿verdad? En este sentido, me parece muy importante, por eso, que la exégesis tome su lugar en un mundo en donde lo fácil, lo que no nos genera crisis, donde la palabra está domesticada por la misma teología y las iglesias, se convierta en algo inocuo, ¿verdad? No, la Biblia no es un libro fácil. La Biblia no es un texto devocional. Como toda tradición, la Biblia tiene elementos fuertísimos para uno, que lo desencajan. Este es uno de ellos. El Jesús de Marcos no es el Jesús de Mateo. Y tan válido es uno como es otro. O si no, quitemos a Marcos de la Biblia y lo desechamos, porque nos genera confusión. Yo pensaba si efectivamente las adolescentes madres no podrían ser consideradas
como la posibilidad de que Dios vuelva a generar estos milagros. Claro, no es una cosa sencilla. Yo nunca voy a apoyar que una muchacha tan joven, sin estudios, algunas empezaron a ser madres a los 14 años, a los 13, tengan eso como una experiencia legítima. Pero la realidad es que ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Borrarla? ¿Borrar a estas niñas? No. Tenemos que buscar puntos de lectura y esa es la exégesis, el ingreso de la realidad en la Biblia. De una u otra manera, yo metí a esas niñas en la Biblia. Las metí a través de una tradición que nos habla de un caso terrible que pues no hay prueba de que sea cierto, pero que abre historiográficamente el debate. Y en Marcos se da esa misma semilla. Tengo que decirlo, ¿quieren ustedes hacer una buena labor pastoral? Estudien la Biblia. Y recuerdo las palabras del político gran revolucionario chino Mao Zedong. Decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría, porque una buena teoría nos ayuda a ver. De hecho, de ahí viene, en griego esa es la raíz, el verbo teoreo, algo que vemos. Entonces, es muy importante que ustedes tomen seriamente, no este caso. Yo tengo el artículo que escribí sobre eso, que se lo puedo enviar a Clau para que ella, si lo considera adecuado, se los pase a ustedes. Pero no ese es el punto. El punto es que necesitamos desarrollar discernimiento. Es un don, pero es un don que se ejercita. Y se ejercita tanto racionalmente como emocionalmente. Y ahí, en esas emociones, se vincula la acción del espíritu, así como en la razón. Pero hay esto aquí, en el pecho. Esto es una cuestión sumamente importante porque nos obliga, como estudiantes que somos, a poner lo mejor de nosotros, no para pasar cursos, sino para servir a nuestras comunidades. Las personas que hemos estudiado estas carreras, las estudiamos para servir. Esa es la tarea fundamental. Y tenemos que lidiar no solo con los aspectos bellos, positivos, sino también con los duros. Y los duros son los que nos complican la vida. Bueno, les agradezco mucho y creo que me pasé un poquito, 9 minutos de lo que me habló Claudia, pero bueno, un abrazo, Dios les bendiga, muchas gracias por recibirme.